Ay, no tengo conectado la tableta. Profe, Dímelo, dime. pero digamos, o sea, pienso, digamos, puede que yo no crea tanto en esto, pero hay otras energías, tipo una energía del más allá, algo así. Sí, 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 sí. ¿Tú crees en ellas o me estás diciendo que no crees en ellas? No, pues no es que crea mucho, pero pues sí hay personas que, bueno, que quizás les haya pasado algo. Entonces, pues sí, no sé. Claro que sí, es que la energía es un concepto loquísimo, o sea, loquísimo. De hecho, siempre como para preparar la clase y demás, pues cuando estoy tratando de leer y para mí comprender el concepto de energía ha sido un proceso para darle una perspectiva un poco pues desde la física, que finalmente es el campo que a mí me gusta y me concierne y es el que estudio. Es complicado, pero créanme que he llegado como a un punto que, bueno, me parece que es interesante compartírselos lo que les digo. La cuestión de la experiencia con la energía es algo tan humano que sería demasiado arrogante de parte de la ciencia, de parte mía, decir bueno, que quienes viven la energía de otras maneras, pues están en lo erróneo completamente, porque pues es un concepto tan amplio que podría tornarse personal. Entonces, en ese orden de ideas, lo que les comento, les voy a comentar a ustedes, les voy a compartir cuál ha sido como esa concesión que se ha hecho en la física acerca de este concepto, ¿no? Entonces, básicamente pasa algo muy loco y lo que pasa es que la energía, más allá de ser una magnitud, pues es una magnitud que se conserva, o sea, logra conservarse y eso es supremamente loco. Realmente es supremamente loco porque no importa, digamos, el tiempo que pase, no importa el espacio en el que sucedan las cosas, si hay dos eventos conectados, si hay un evento, por ejemplo, no importa en qué momento de ese evento suceda algo, siempre la energía va a ser la misma. O sea, no importa cuánto tiempo suceda, no importa si ese evento tarda o no tarda, o las variaciones que tengan, muchas de sus magnitudes, la energía se mantiene. Entonces, eso lo podemos representar básicamente con Mm, bueno, en este momento les voy a presentar como tres magnitudes. La primera, resulta que cuando observamos, vamos a imaginarnos acá, y ahorita copio el título, entonces digamos que tenemos acá una bolita y acá tenemos otra bolita, pero entonces estas son de masas diferentes. Digamos que esta es una bolita grande y esta es una bolita chiquita, ¿sí? Resulta que listo, nosotros las vamos a hacer chocar entre sí. Esta tiene su masa 1, ¿cierto? Masa 1, sea cual sea su masa, que va a ser diferente a la masa 2 de este cuerpo, son masas diferentes. Resulta que cuando yo la choco, ¿sí? Hay dos propiedades que mantienen, o sea, que son necesarias para que se genere ese choque, ¿sí? Si no hubieran esas propiedades, no se generarían ese choque. ¿Cuáles son esas? La masa, ¿cierto? Tiene que haber una masa para que algo choque, tiene que ser que esa cosa existe y tenga masa para ser chocada. Y hay otra, que esas masas deben estar en movimiento, ¿cierto? O sea, esas son como, ustedes dirán, como obvio, pero pues ya saben, la física se encarga como de tratar de mirar eso obvio. Entonces, bueno, para que dos cosas se choquen, tienen que esas dos cosas tener masa y aparte de eso estarse moviendo, o sea, deben tener una velocidad, velocidad 1, velocidad 2, ¿sí? Em, ¿Qué pasa? A esta multiplicación entre la masa y la velocidad de un cuerpo, ¿sí? Que es lo que genera las interacciones con las demás cosas. Recuerden que finalmente para que algo interactúe con el universo, con su espacio, o sea, hacemos parte nosotros, la materia, todo, necesita moverse, todo se está moviendo en el espacio. Eso quiere decir que para que algo choque debe tener masa y velocidad. La multiplicación de estas dos propiedades se le conoce como, ¿qué rayos ha sucedido? Momento. No sé qué sucedió, se cerró demasiado el tablerito.
Listo. Entonces, resulta que esta multiplicación de esas dos propiedades se le conoce como momento angular. Perdón, momento lineal. Quienes hayan visto de pronto National Geographic en algún momento, que hayan visto la ciencia de lo absurdo, habrán tenido contacto con este concepto un montón de veces porque básicamente el programa es solo esto. Sí, básicamente el programa de la ciencia del absurdo es solo momentum lineal, siempre yo creo que ustedes lo habrán escuchado. Entonces, bueno, acá tenemos esta magnitud que se simboliza con la letra P, el momento lineal. ¿Qué pasa con eso? Resulta que cuando tú chocas dos bolas, bueno, en este caso dos cuerpos que tienen diferentes masas con la misma velocidad, con diferentes velocidades, ¿cierto? Acá tenemos diferentes masas, diferentes velocidades. Estas varían, empiezan a chocar, se devuelven, como que listo, las velocidades empiezan a variar, la masa pues son diferentes, pero hay algo que tienen en común ambos, y es que se conserva la misma energía. O sea, tanto en este cuerpo como en este, ¿sí? Al generar las interacciones, la energía 1 resulta ser igual a la energía 2. ¿Qué quiere decir? Cuando este cuerpito golpea con este, le transfiere toda su energía, ¿sí? Y lo mismo hace de este cuerpito a este. La cuestión es que esa energía que se están pasando entre ellos es la misma, que depende de qué, obviamente de esta masa y de la velocidad, y el segundo cuerpo, o sea, de la masa y su velocidad, por más de que esas sean diferentes, resulta que cuando ellos están interactuando, la energía que se pasan de un cuerpo a otro es la misma, así ellos sean diferentes en masa y velocidad. La energía siempre se mantiene, la energía se mantiene de un paso a otro, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando un cuerpo tiene mayor masa, tiene menor velocidad, ¿cierto? Eso es un clásico. Si un cuerpo es demasiado grande, pues para moverse va a necesitar más fuerza, ¿no? Que lo empujen más duro. Eso siempre pasa. O sea, un cuerpo naturalmente con mayor masa va a tener menor velocidad. ¿Y qué es lo que pasa con el contrario? Resulta que si yo tengo un cuerpito de masa más pequeñita, pues asimismo la velocidad que va a alcanzar va a ser mucho mayor, ¿cierto? Ustedes imagínense impulsando dos cosas, una cosa de masa grande y otra cosa de masa chiquita. ¿Cuál creen que alcance más velocidad si la lanzan con la misma fuerza? La pequeña. Chiquita. La chiquita, ¿cierto? La chiquita, indudablemente esa va a ser la chiquita. Entonces la cuestión es que como esta cantidad de movimiento o movimiento angular, eh, pues depende de la multiplicación entre la masa y la velocidad, pues básicamente se compensa. Como este tiene más masa, pues queda con menos velocidad y llego al mismo resultado. Y en este caso tengo menos masa, pero tengo más velocidad, llego al mismo resultado. La energía se conserva en ambos casos, ¿sí? Se equilibran, como que se compensa ahí entre masas y velocidades, de tal manera que siempre haya la misma energía interactuando. Cuando ustedes, no sé, imagínense si golpeando dos bolas, dos cuerpos, de alguna manera lo único que van a hacer ellos es nivelar sus propiedades, o sea, su masa y su velocidad, nivelar sus cantidades de esas propiedades para que la energía se mantenga. ¿Listo? Evidentemente no quiere decir que esto me diga como, bueno, y si la energía se mantiene, entonces, ¿por qué los movimientos no son para siempre? O sea, porque si yo golpeo una bola de billar con otra, y, digamos, no se ponen a rebotar entre ellas para siempre. Pues, ¿qué pasa? Recuerden que estos conceptos, por ejemplo, el concepto de la conservación de la energía, son conceptos más que todo teóricos, ¿sí? Cuando vamos a ver en la realidad, la energía finalmente en el mismo sistema no se conserva, ¿sí? En el mismo sistema no se conserva. ¿Por qué? Pues porque tiene diferentes escapes, tiene la fricción, que es un escape, ¿sí? Básicamente siempre es eso, la fricción nunca va a ser como que la energía se conserve, pero entonces decimos que entonces la física está mal, se equivocó, entonces ¿para qué nos dicen que la energía se conserva? La cuestión es que en la vida real, esa energía que se pierde en la fricción se cede al ambiente, generalmente en calor. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes
yo qué sé, ¿qué se hace con la energía de un... Claro que muchas veces no es perceptible, ¿no? Pero el hecho de que no sea perceptible para nosotros no quiere que no sea real, no quiere decir que no sea real. Cuando algo rueda o hace fricción en el piso, se va a frenar. Entonces decimos, la energía no se conserva, pero cuando sentimos el piso nos damos cuenta que está más calientico por ese paso. ¿Qué podemos Profe, evidenciar ahí? Voy, ya te por doy la ejemplo, palabra, ya te doy la palabra. dale. ¿Qué podemos evidenciar ahí? Que esa energía que se perdió del movimiento se cedió al piso en forma de calor, ¿sí? Entonces no es que la energía no se conserve, es que cuando hablamos de que se conserva en el mismo sistema para siempre, pues lo hacemos teóricamente para entender el fenómeno, pero en la vida real debemos entender que la energía no necesariamente se conserva en el mismo sistema. Muchas veces esa energía se escapa, o sea, se conserva escapándose al ambiente, generalmente en forma de calor. Generalmente la energía se transforma al ambiente en forma de calor. Cuéntame, ¿qué ibas a decir? Profe, que eso también es como, por ejemplo, cuando tú tienes un borrador de nata y lo pasas sobre el papel y borras, y después tú sientes el borrador y el borrador está caliente y el papel también. Exacto, exacto. Entonces, que hay quienes refutan con eso, ¿no? Hay quienes refutan con eso como, bueno, si la energía, si la conservación de la energía fuera real, si la conservación del momento lineal fuera real, porque esta P se conserva, ¿sí? Lo que yo les decía, se compensa masas con velocidades para que se conserve siempre la misma cantidad. Imagínense, o sea, digamos, acá la masa es, yo qué sé, 5 y la velocidad es 2. Acá la masa es 2, pero la velocidad es 5. Ay, boba. Pero la velocidad es 5. Entonces, si ustedes ven en términos prácticos, es exactamente la misma cantidad, se conserva, ¿no? Pero entonces la gente dice, bueno, si eso pasara así, pues los movimientos deberían ser perpetuos, ¿sí? Pues si siempre se están compensando porque las cosas se detienen. Y es justo lo que decías, ¿vale? Ahí nosotros podemos evidenciar que las cosas se detienen, pero la energía se sigue conservando de tal manera que existe el calor. El calor es esa prueba de que a pesar de que los movimientos no sean infinitos, la energía se conserva y sigue pasando de un sistema a otro. No se conserva en el mismo sistema de pronto, pero sí pasa a otro lado, como cuando corremos, como cuando corremos y como cuando corremos y nos detenemos, ¿sí? ¿Qué se hizo toda esa energía de ese movimiento? Se convierte en calor, ¿cierto? Nos acaloramos. La energía no es que se haya perdido, no es que se destruyó, no se destruyó, se convirtió en calor. Entonces, uy, bueno, Profe, dímelo, dímelo. entonces la energía como que tiende a conservarse hasta que haya como un fenómeno que lo cambie o bueno, se transforme, si es así. Sí, exactamente. En un mismo sistema, digamos, en un mismo fenómeno, un sistema es un caso, un fenómeno en especial que esté estudiando, digamos, el choque de dos bolas. En un mismo fenómeno, la energía va a tender a conservarse, claro, claro. O sea, eso es lo que produce, pues, finalmente que hayan interacciones, que igual cuando tú choques una bola con otra, pues, se repitan esos choques, ¿sí? Va a tender a conservarse. Gracias a eso existe la inercia también, ¿no? El hecho de que cuando vayamos en un bus de pies y se frene y nuestro cuerpo quiera seguir en la línea del bus y nos vayamos hacia adelante, eso es gracias a que la energía intenta conservarse dentro del mismo sistema. Obviamente así no funcionan, digamos, las condiciones reales de nuestra naturaleza. ¿Sí? Existe la fricción, pues porque nosotros no ven, por eso existe la muerte, ¿sí? No hay movimientos perpetuos, no hay cosas infinitas. De hecho, ese es el objeto de estudio de la física, por eso existe todos estos estudios, la física, la filosofía, las artes, pues porque nos damos cuenta que la realidad no funciona tan así, ¿no? Pero no quiere decir que por eso no funcione. Entonces la energía intenta, como tú dices, intenta conservarse en el sistema, pero cuando ya se le acaba, cuando ya se dispersa por fricción, por componentes externos, se transfiere a otros sistemas, generalmente en forma de calor. Generalmente lo hace en forma de calor. Como, sí, como también pasa, yo creo que ustedes se pueden imaginar un montón de ejemplos, con la energía eléctrica también pasa lo mismo. Cuando la energía eléctrica empieza a presentar problemas en transferirse, se calienta, ¿no? Cuando se queman los circuitos. Si ustedes, cuando se dan cuenta que algo como que de la energía eléctrica está fallando, es porque se queman los circuitos, se transfiere en forma de calor. Siempre, entonces, o sea, eso es una manifestación súper común de la conservación de la energía. Vamos a seguir trabajando este tema de la energía. Primero les quería mostrar entonces
como todas las manifestaciones de la conservación de la energía no se conserva como tal siendo energía, sino, por ejemplo, lo que les digo, cuando hay choques, cuando hay movimientos que se dan en línea recta, lineales, ¿no? Parece, pues ustedes ya saben el concepto de lineal porque lo estamos trabajando también en matemáticas en funciones lineales. Cuando hay cosas lineales, ¿cierto? Que varían de la misma forma, nos encontramos con que la energía se conserva de forma lineal, o sea, en forma de momentum lineal, momento lineal, o esto es lo mismo también que decir cantidad de movimiento. Esta magnitud es genial porque existe todo lo que les decía, existe todo un programa en torno al momento lineal y el momentum angular que vamos a ver la próxima clase, pero con el lineal es realmente chévere como uno puede explicar muchísimas cosas, o sea, es una cantidad súper importante, ya saben, se conserva, el momento siempre se conserva. Creo que se les voy a mostrar, entonces vamos a hacer unas simulaciones, por ahí encontré como un programa súper chévere para hacer simulaciones, es súper sencillo. Entonces se los voy a mostrar un poquito para que entendamos cómo es que esta cantidad, este momento se conserva siempre, se aplica absolutamente todas nuestras interacciones diarias para quienes practiquen algún tipo de deporte, para quienes realicen algún tipo de actividad que no genere vueltas. Por ejemplo, el baile no funciona, el baile es más angular que lineal. El baile ya lo vamos a ver más, o sea, en la próxima clase vamos a ver las implicaciones del baile, de la energía en el baile, en las vueltas, en poder dar círculos, porque es tan difícil dar círculos, ¿no les parece que es un poco complicado dar círculos? Hay una energía diferente cuando tú haces movimientos en forma circular, cuando rotas. Hay otro fenómeno que se implica ahí que es diferente al movimiento, al momentum lineal. Ahí hay otro fenómeno diferente, porque ahí ya aplican las fuerzas tangenciales, ¿no? De escape. Es difícil dar vueltas. Por ejemplo, cuando ustedes practican, yo qué sé, yo en este momento estoy practicando patines, estoy practicando, bueno, patines en específico quads, no sé si los hayan visto, son los de 4 rueditas, y dar vueltas es difícil, dar vueltas es difícil, y es porque implican otras cosas angulares. La cuestión es que estos lineales son muy chéveres porque podemos entender, pues bueno, o sea, qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando finalmente con las energías cuando algo se mueve de forma sencilla, de forma simple e intuitiva. Siempre se va a estar conservando. ¿Qué es lo que se conserva? El momento. Se conserva la cantidad de movimiento, porque la cantidad de movimiento no solo depende de qué tan grande o qué tan pequeño eres, depende también de la velocidad que llevas. Por eso a ti te puede matar una pared, pero también te mata una bala, ¿cierto? Si a ti te cae encima una pared, por más de que esté quieta y caiga así, súper lenta, súper lenta, súper lenta, si te cae te aplasta, porque la cantidad de masa que tiene hace que acumule tanta cantidad de movimiento, ¿sí? Tanta energía, pues que básicamente no vas a poder con eso. Pero si una bala te atraviesa, a pesar de que una bala, ¿qué tan grande es? Una bala es chiquitica, pero si una bala te atraviesa a una alta velocidad, o sea, ya tiene tanta velocidad una bala, acumula tanto momento lineal, acumula tanta energía, que también tu cuerpo no se va a poder resistir a eso. Entonces, para que nos demos cuenta, las energías no solamente, la energía no solo depende de qué tan grande, entonces si algo es súper grande tiene muchísima energía, claro que sí, pero también si algo es muy veloz, tiene muchísima energía, por lo menos si lo vemos desde el aspecto lineal, ¿no? Porque recuerden que la energía es un concepto que abarca muchísimas, muchísimas cosas, no solo lo lineal, también lo angular, también en algunas personas lo espiritual, también lo térmico, ¿sí? También lo simétrico, que eso es como a lo que nos vamos a meter. La idea es que con estos conceptos de energía podamos llegar a entender un poco de simetrías del universo, que eso es súper loco, pensarnos, ¿será que todo el universo es simétrico? Pues nosotros como seres humanos somos simétricos, ¿cierto? Pues más o menos, por lo menos estéticamente parecemos simétricos. Si yo trazo un eje acá en la mitad, pues como que los dos lados se parecen. Y siempre tratamos de buscar la simetría. Pasa mucho cuando nos maquillamos para las chicas o para los chicos que de pronto les agrade maquillarse, no sé. Pasa que uno como que, me pasa a mí, como que si un lado no se ve como el otro, no, como que no, ¿sí? Como que ahí está el problema. Sí, pasa. Yo no me hago delineado, mi hermana se hace delineado mucho y sufre cuando no quedan iguales.
buscamos como la simetría. Y eso lo podemos explicar desde el concepto de la energía, porque podemos hacernos la pregunta, ¿será que buscamos la simetría porque todo el universo es simétrico? ¿Quién sabe? Hay una teoría enorme, enorme alrededor de eso, se llama supersimetrías, y bueno, vamos a ver qué pasa ahí, como ver qué pasa, porque los copos de nieve son tan simétricos, son tan fractales. Bueno, entonces, bueno, chicos, eso era lo que les quería mostrar el día de hoy, que empezáramos a ahondar en el concepto de energía desde todos sus aspectos. Entonces, el primero es el momento lineal, que es esa capacidad de la energía de conservarse cuando hay choques, básicamente, cuando hay choques o cuando hay movimientos lineales, o sea, que no me impliquen ángulos, rotaciones de ningún tipo, sino solamente está implicada la masa de un cuerpo y su velocidad, porque no podemos caer en el error de pensar que un cuerpo energético es necesariamente aquel que tiene mucha masa o aquel que tiene mucha velocidad. Desde que se compensen, vamos a ver ahí una conservación de la energía. ¿Listo? Entonces, ya para que no se me vaya